Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí a este programa de Tejiendo Familias una vez más con Agrupación de Esposas Cristianas. Yo soy Carla Topete, me encanta verlos hoy miércoles 22 de marzo aquí transmitiendo desde Carolina del Norte de Charlotte, que ya está siendo una temporada de bastante alergia. Si usted ha venido a las Carolinas, luego lo invito para que sepa lo que son las alergias. Estamos a todo lo que da con el polen aquí ya. Y hoy me acompaña desde Guadalajara una gran amiga, una gran compañera de agrupación. Su nombre es Brenda Benítez, pedagoga. Hola Brenda, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Qué tal, queridos televidentes, radioescuchas, toda la gente que está con nosotros? Feliz y bendecida de estar con ustedes. Gracias, Carla, por la invitación. Un honor y, como dices tú, bueno, un tema bien complicado, bien difícil, yo creo que más complicado en estos días con tanta tecnología, pero claro que se puede y que podemos todos los padres de familia. Claro, claro. Y bueno, los invito, así como dice Brenda, un tema bien interesante, bien complicado, pero de todo corazón, ¿no? Y transmitido de todo corazón con esta experiencia de Brenda pedagoga, yo mamá, todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Temas tan importantes para nuestros hijos, para nuestra familia, para hacer esa iglesia saliente, como dice el Papa. Entonces, vamos agarrando esas herramientas. Agradezco de nuevo Valora Radio por este gran espacio que nos dan para transmitir. Y bueno, comenzamos con este tema tan importante, Brenda, que es educando a nuestros hijos en la humildad o en la prepotencia. Y vamos a irnos, siempre decimos, ¿cuál es la noticia buena o la mala? Bueno, pues la mala primero, para luego ir desenmascarándola y ver cómo descubrimos esa bondad en la prepotencia, ¿no? ¿Y qué es la prepotencia, Brenda? ¿Cómo la platicamos? Bueno, pues la prepotencia es ese abuso de poder, de autoridad, que desde pequeños muchos niños empiezan a ejercer, ¿no? Empiezan sobre los demás a sentirse superiores. Yo diría que se enclaustra, se clava directamente en la soberbia, ¿no? Si vemos los árboles de las virtudes y de los vicios, pues en el vicio está la soberbia, que es la raíz de todo, y la virtud, que lo vamos a ver más adelante, sería la humildad. Pero por eso la soberbia, pues es el origen de esta prepotencia. Es donde se sienten superiores a los demás, que apachurran, que empiezan a hacer el famoso bullying a los compañeros, la falta de respeto aún a los profesores, a los adultos. O sea, es impresionante esos niños cómo se muestran con orgullo, con un sentimiento de superioridad, donde solamente les interesa satisfacer su propia voluntad, ¿no? Lo demás no importa. Ellos tienen que ser los únicos reyes del mundo, ¿no? Claro, y esto tan importante cuando empezamos a hablar de este tema, Brenda y yo, y nos empezamos a meter en, bueno, prepotencia, humildad, y empiezas son palabras que las manejamos día a día, y como cada semana que preparamos estos programas para ustedes, nos preparamos nosotros, porque ninguna de aquí somos expertas en la materia, por más que tengamos licenciaturas, por más que tengamos pedagogía, psicología, doctorados. En verdad a veces son temas tan específicos que nos empezamos a meter en esta peculiaridad de palabras. Y personalmente yo me encontré en el decir, híjole, yo pensaba en el tema de prepotencia y siempre lo que decimos, prepotencia, y te viene a la mente, y cada quien también lo que le venga a la mente, la persona, como decimos, la que está haciendo el bullying, el que llega y pide su lugar no anticipado. Pensamos siempre un altercado fuerte de personalidad, y de repente también al entender lo que es la prepotencia, así como decía Brenda, es una excesiva valoración de sí mismo. Ese es el hacer alarde. Me empecé a reflejar, y me empecé a reflejar como mamá cuando yo he sido prepotente. Y tristemente me doy cuenta que sí, o sea, que sí caemos todos en esa prepotencia, todos caemos en el yo tengo el poder, y ahora porque yo tengo el poder, voy a pedir que me pasen antes, o voy a mirar, o voy a contestar con un gesto. Entonces,
todas estas características que pasamos para nuestros hijos, somos un espejo y somos un reflejo, tristemente. Y luego nos sorprendemos de decir, no sé de dónde lo sacó. O sea, yo no soy así, ¿no, Brenda? Sí, sí, muy cierto, Carla. Como bien lo mencionas, de repente hay un libro, de hecho, que se llama Hijos tiranos, padres obedientes. Ujú, Yo ujú. pienso que en esto desemboca la prepotencia, ¿no? Pero como bien dices también, y es de otro libro, Mi hijo, mi espejo, pues bien los niños copian lo que ven. O sea, muchas veces a lo mejor tú como papá, como mamá, dices, ay, no, pues no se nota, pero llegas al súper, por decir algo, ¿no? Y ay, me da permiso de pasar si ves una colota y tú otras poquitas cosas. Ujú. Pues todo eso es porque todos están formados, todos tienen su lugar y los niños van tomando ese lugar y van diciendo, pues si mi mamá puede, mi papá puede, yo también, ¿Por qué no? ¿no? Y empiezan a hacer abuso de poder. Y fíjate, Carla, muchas veces se confunde el liderazgo. Dicen, es que es un niño líder, por eso se muestra así. No, no hay que confundir el liderazgo con la prepotencia. Es muy diferente porque el líder incluye, el líder busca la manera de integrar, ¿no? Y el prepotente busca la manera de sobresalir a como dé lugar. Ujú, ujú. Claro, claro. Y luego Sí, hablábamos del hijo competitivo, ¿no? Nos toca aquel niño que en los deportes dices, oye, es que le va súper bien, es una bomba, como dirían en Colombia, es una bomba el niño, ¿no? O sea, lo logra todo, mete el gol, yo que mi hijo tengo en soccer, futbolista. oye, mete los goles, le sale no sé, lo que quieran, ¿no? La marometa, la cascarita, le sale perfecto. Y entonces el niño sale de jugar y entonces acá estoy yo, acá están los demás en cuanto a cualidades, ¿no? Y ¿qué pasa? Que entonces no estamos al mismo nivel y empezamos a aplaudirle esas cualidades al niño y lo empezamos a hacer, es que tú eres súper bueno, tú eres esto, y lo alzamos tanto, 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 que de repente está en una plataforma el niño que ya perdió piso, como dicen los es que ya perdiste piso, Sí, pero sí. ¿quién lo alzó? Mamá, papá, lo alzamos, ¿no? Sí, es una falsa autoestima la que muchas veces los papás les provocamos, ¿no? Ujú, Y ujú. obviamente sin querer, pero pues hay que ser más cuidadosos, hay que poner más atención, porque luego fíjate, también desemboca en las actitudes que tienen con los mayores, ¿no? Que a lo mejor dices, oye, es que se relaciona padrísimo, qué inteligente es mi hijo, mi hija, se relaciona súper bien con los mayores y bueno, está el tú por tú y puedes discutir un poco, no sé qué, pero ¿qué pasa? Que luego son altaneros, son cero reglas de etiqueta, ¿no? O sea, cero el por favor y gracias, que son las básicas, no se Claro. las conocen. ¿Por qué? Ujú. Porque ellos están impuestos a mandar en su casa. Tienen quizás que les ayude y a todo les mandan, todo hacen, y se les ocurren sus reglas como a ellos les gusta, ¿no? Porque si Claro. les mueves tantito, el niño prepotente, bueno, no te digo el berrinche, pues las pataletas que hace dependiendo de la edad, ¿no? Que tenga, pero Claro, todos conocemos gente prepotente y la verdad no es agradable convivir con ellos. Es de la gente que yo le llamaría tóxica, ¿no? claro, claro, y te vas alejando de esas personas. Y Sí, empezamos esto, siempre empieza en edad temprana, cuando el niño empieza a crecer, y ahí es como decimos, bueno, pues es un niño que le va bien, lo inflo, lo inflo. ¿Qué pasa cuando ya van creciendo? Eso es lo preocupante. Cuando ya van creciendo estas personas, así como dice Brenda, entramos en problemas de bullying, entramos en problemas de los maestros. Hay una gran pobreza de respeto ahorita hacia los maestros. Y yo me doy cuenta porque yo tengo hijos de 18 y 16 años y cuando vas a las conferencias, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se usa que hay un open house para conocer a los maestros. Tú pregúntame cuántos papás van a ver a los maestros que se quedan, porque ya estuvieron todo el día el maestro, haya preparado o no presentación buena, tenga o no el salón decorado, ¿no? Porque te dices, no, pues no, no importa. Yo creo que si somos 5 papás de un salón que tiene mínimo 30 alumnos o 25 alumnos es poco. Y entonces hablo un poquito de decir, yo, papá, pues te pago, ¿no? Y yo, papá, dirijo, yo, papá, entonces si yo, papá, no me aparezco y yo, papá, no le doy esa importancia,
¿qué mensaje le mando a mis hijos? No tuve ni quise darle el tiempo a tu maestro de ir a conocerlo, ni de conocer el currículum que estaba presentando, ni de ver o no ver por qué te aburres en el salón todo el día, ¿no? Porque de repente llegan, es que me puse en el teléfono. Y tú ya ves, y dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no todos trabajan? Entonces, no preguntes, papá, por qué suceden las cosas si no te quieres relacionar. Es triste lo que la docencia cuenta de los niños últimamente, porque les damos en charola de plata las excusas para podernos regresar y decirles, no, 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 espérame, aquí no. Entonces, no es que mi niño sea maduro, no es que mi niño quiera lo que, no es que te sacaste la lotería. Eso. Exacto, o sea, no eres un super papá, ni tienes un super hijo, como decían, tengo el niño Perfecto. estrella, sí, ¿no? O sea, ahorita ponle el banner a mi super hijo. No, 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 ese niño va a crecer, entonces vamos a ir arrastrando todo eso. Y ahorita que decías esto tan importante, el, el, um, estos libros, ¿no? Niño tirano, esto Sí. esto convertimos, porque siempre lo que decimos, ¿no, Brenda? Estos son los niños que creamos para el futuro. ¿Y qué son estos niños en un futuro? Sí, unos tiranos totalmente y los vemos que, pues que el abuso de poder que ellos ejercen es tremendo. Entonces, bueno, pues ahí los papás tenemos que hacer que los niños sean conscientes de las necesidades de los otros, ¿no? Que tengan empatía, que tengan esa, pues esas atenciones, cuidados para con el otro, el respeto a los adultos mayores, tantas cosas y que no es menosprecio, o sea, que todo ser humano valemos por ser hijos de Dios y por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y Claro. tenemos que tener ese cuidado, esa sensibilidad para con todos. No porque veamos, también fíjate, es muy injusto, quizás en Estados Unidos lo viven y lo ven diferente, pero en México todavía no tenemos cultura de integración hacia con personas distintas, con cualidades, capacidades distintas. Uh-huh. La verdad es que no lo hay. Y ahí es donde vemos también a los papás que están transmitiéndolos a los hijos esa pues esta prepotencia, esta falta de empatía, de humildad, vaya, eh, Uh-huh. que la verdad pues es muy triste porque así se vive y muchas veces, yo diría que la mayoría, que esa gente es mucho más valiosa que los que son prepotentes. Claro, Desarrolla mucho más cualidades, sí. claro, estamos hablando de un problema demográfico, estamos hablando de un problema de diferentes sociedades. Y es Así algo es. que yo descubrí mucho, casi como dices tú, en Estados Unidos, porque, bueno, aparte, Monterrey no se caracteriza por ser muy humilde. Entonces, sí traemos una carga cultural, ¿no? Porque es cultural, todo esto traemos culturalmente. Y adoro Monterrey, y adoro de donde vengo, y adoro México. Pero llegas aquí a Estados Unidos y la prepotencia que se vive en México es diferente a la prepotencia que se vive en Estados Unidos. La prepotencia que se vive en México es mucho de clases sociales. Sí. Y así, pongámosle nombre, o sea, por la clase social. Y aquí no. Aquí en realidad no me importa tu clase, o sea, vamos a ver esto, vamos a ver qué opinas, vamos a involucrarte. Entonces mis hijos crecieron viendo eso, crecieron viendo mucha igualdad en ese aspecto. Entonces cuando vamos a México, sí les llama mucho la atención. Oye, mamá, ¿y por qué le hablan así a la persona que ayuda? ¿O por qué se paran y dejan todo tirado? ¿O por qué la persona está aventando? O sea, porque ellos son muy, o sea, como buen gringuito, hay una regla, ¿no? Sí, Porque si no, disciplinados, claro. o sea, ya está establecido. La prepotencia que se vive aquí es diferente. La prepotencia aquí que se vive es en cuanto a información. La prepotencia que se vive aquí es en cuanto a si no sigues esa ideología, pues entonces, pues te voy a aplastar poco a poco, ¿no? Como decimos aquí, se usa mucho el woke culture, que es una cultura de si no vas de acuerdo a mis ideas, ¿no? Entonces, poco a poco te voy a ir encarrilando en mi idea y si no, pues, porque como es para mi conveniencia, si no te voy a ir quitando. Entonces, sí existe la prepotencia en todos lados, pero qué triste que en países como México, que necesitamos esa ayuda, que necesitamos la sociedad
para vivir lo hagamos. Y en Estados Unidos, ¿no? Que se tiene tanta infraestructura y tanto conocimiento, aún así también nos vayamos acabando. Entonces, ¿cómo es que la prepotencia, como dices tú, esa soberbia que nos va minando, de ser libres, ¿no? Entonces, ¿cómo los papás, Brenda, aquí empezamos a tener esa fuerza y recobrar esa iniciativa de ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a quitar esta prepotencia de nuestros hijos? Y antes de pasar con esto con Brenda, invitarlos a todos ustedes, ¿cómo viven la prepotencia en sus países de donde nos ven? ¿Cuál fue lo último que les pasó? No sé, sus hijos, ustedes, el vecino, lo que sea, por favor, coméntenos, porque obviamente aquí somos los emisores nosotros, pero este mensaje no llega si no lo podemos platicar con ustedes, entonces es muy importante que nos escriban, los invito a que nos escriban, aquí están las redes sociales, escríbanos y coméntenos ustedes cómo viven la prepotencia, de qué color se ve la prepotencia, de dónde están parados, ¿no? Cada día. Sí, así es, Carla, muy importante que participen con nosotros, que no nos sintamos que estamos aquí en Sí. un dúo nada más, y ya, ¿no? Sino que participen, que nos digan, muy interesante cómo lo viven. Y bueno, también yo quería comentar que la falta de autoestima, fíjate, es muy contradictorio. Muchas veces parecen ser personas como muy seguras, muy dominantes de sí mismas, y es al revés, fíjate. Muchas veces la gente muy tímida o con la autoestima muy baja se muestra prepotente, muestra este tipo de conductas. Claro, claro. Y el aprendizaje, ¿no? Empezamos ¿cómo es que se crea un niño prepotente? Pues no se va creando también, como dices tú, ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces, ¿cómo empezamos, no? Por el principio. Y el principio es el aprendizaje desde que somos pequeños, ¿no, Brenda? Desde casa. Sí, así es. Desde casa se aprende, pues desde que son muy chiquitos, ¿no? Cómo te vas dirigiendo tú a ellos. También la forma, esos papás muy autoritarios, bueno, pues están creando obviamente hijos totalmente prepotentes, ¿no? Uh-huh. Los que maltratan a sus empleados, los que menosprecian. No sé, yo recuerdo mucho mi papá desde salíamos a caminar de chiquitos y a toda la gente que iba encontrando en la calle, el jardinero, quien fuera, saludaba. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, todas esas son actitudes de humildad, de sencillez, de empatía con los demás, de ¿por qué no? Y la verdad tú lo ves a veces hasta sin palabras, ¿no? Con una sonrisa, con un gesto amable, lo notas y dices, ay, qué bonito. O sea, se va sintiendo el entorno agradable, un ambiente muy diferente al que cuando llegas en un ambiente totalmente prepotente dices, ya no quiero estar aquí, como decíamos hace un rato, te alejas. Claro, claro. Y eso es bien importante, como dices tú, el ejemplo, ahorita que hablaste de tu papá, me trajiste a la memoria el mío, porque así era, o sea, mi papá llegaba a un restaurante y la gente se paraba y lo saludaba y él saludaba y a todo mundo, o sea, al que le pusiera saludaba. Y hablamos aquí en estos programas de empatía, de sonreír, de, no sé, de caridad, de comunicación. Y todo eso es como si fuéramos formando una pirámide de cualidades y virtudes. El ser prepotente, haz de cuenta que es como venir y destruir y aplastar todas esas virtudes, porque una persona prepotente ni sonríe, ni es empática, ni tiene caridad, o sea, no tiene tanto que la hace crecer. Y sí, o sea, nuestros hijos por naturaleza van a ser egoístas, prepotentes, porque no conocen nada más, porque están viviendo en su propio entorno. Entonces, de chiquitos, normalmente tenemos que sobrevivir. ¿Y cómo voy a sobrevivir? Pues en mi entorno, ¿no? Alimentándome yo. Entonces, es a papá y mamá al que nos corresponde o a la persona que esté cerca en la crianza de esos hijos o de esos niños, el enseñarles, ¿no? Esa empatía, el va a costar, pero si yo no los expongo, si yo no les enseño, pues ¿qué enseño, no? Claro, y fíjate, Carla, también, bueno, existen muchas herramientas que nos ayudan, además de obviamente la formación que tengamos desde casa, desde niños, existen herramientas y, por ejemplo, voy a hacer un anuncio de la agrupación, ¿no? Uh-huh. La bendita agrupación, o sea,
es una herramienta buenísima para la educación de los hijos, para conformar una familia sana, un ambiente agradable. No digo familias perfectas porque no las hay. Todas tenemos nuestras cositas que ir mejorando y bueno, somos seres humanos al fin y al cabo, pero sí te va guiando, te va llevando de la mano, tanto en el ciclo litúrgico como en ese ser y parecer de seres humanos, ¿no? Entonces, el ir conllevando, el ir ser congruentes, y bueno, la verdad es que las invitamos a todas ustedes, mamás, a todas las que se están casando, están formando una nueva familia, todas son bienvenidas, donde quiera que estén, pues ahora ya con la tecnología, con redes, son muy, muy bienvenidas a que pertenezcan a la agrupación. Es una clase de 2 horitas a la semana, ya sea en línea o presencial, y bueno, si quieren informes, ahorita Carla les va a dar los datos para que nos puedan contactar. Sí, aquí están los datos pasando en la pantalla. Entonces, aquí está el correo y aquí está también toda por Twitter, por todos los medios. Y como quiera, aquí nos pueden escribir, dejar sus datos siempre y nos ponemos en contacto con ustedes. Esto siempre, como dice Brenda, estamos en otra era, señores y señores, y nos podemos comunicar de cualquier forma siempre. Y continuamos con este tema tan importante de ¿cómo? ¿Qué hay detrás de un hijo, no? ¿Qué hay detrás de un hijo prepotente? Y vamos pelando la cebolla, como diría Shrek. Vamos entendiendo que hay detrás de todo este gran olor a cebolla, olor a prepotente, ¿no? El cómo vivimos el prepotente y síganos platicando cómo lo viven ustedes. Entonces, hablamos del aprendizaje de modelos como padre y como madre, ¿no? El verme en el espejo, como dices tú, Brenda, ¿no? Verme en el espejo y qué hay detrás de ese espejo, ¿no? Yo puedo estar platicando y diciéndole a mis hijos que no sean así, pero si salgo y aviento el carro, si salgo y como dices tú, pido que me den espacio, no más tantito, nada más, o sea, eso es el ser prepotente, ¿no? El prepotente, el que llegue a esa estación y que no respeta los lugares de minusválidos. ¿Cómo pasa eso? O sea, eso es impresionante. Nadie se va a poder bajar a quitarte el lugar, te lo aseguro. Nadie se va a poder. Y cuando tú haces tan bien y te avientas en la fila que alguien que no tiene la capacidad de poder separar y decirte no, qué feo cuando tienes ese poder, ¿no? Aquí hacer una pausa bien fuerte a la gente que nos vale gorro y que nos mete, que meten el carro y que no les importa que ese lugar está para gente deshabilitada, discapacitados, para gente que de repente necesita más ayuda en ciertos lugares públicos. Y no, queremos nuestro lugar porque tenemos nuestro tiempo. Nuestro tiempo es oro, el de los demás me vale. El mío es el que importa, ¿no? O sea, entonces aquí hablamos del aprendizaje de modelos, hablamos del egocentrismo o falta de empatía, que es lo que tú decías, no, Brenda, el hacer empático a mi hijo. ¿Cómo es que si yo no trabajo en esa empatía de mi hijo, híjole, papá, tú solito te estás poniendo la soga al cuello, porque el día de mañana que tú les quieras pedir un favor, o como cuando decías tú, Brenda, las personas mayores, pues esas personas mayores vamos a ser nosotros. Y si yo nunca eduqué y fui eso para mi hijo, así como las historias, pues ahí te voy a poner en ese centro y que hay que te atiendan, ¿no? Y ahí a ver quién te ve. Claro, en lugar de ser alguien valioso para tus hijos, vas a ser un estorbo, ¿no? Claro. Porque tú lo propiciaste, por eso nos corresponde moldear el buen trato y hacer que sean respetados y que respeten. Pero como tú dices, como que es una línea, Carla, muy, muy frágil, ¿no? Tenía yo un profesor de filosofía en la universidad que decía, la vida es una línea, es un hilito de oro muy valioso, pero muy frágil. Pues así mismo pondría yo la educación, ¿no? La educación pende de un hilo muy, muy valioso, pero depende tú hacia dónde lo quieres tirar, ¿no? Entonces, sí, pues sí, nos toca moldear eso, que hay veces que no es fácil, porque vamos luchando contra corriente, contra el entorno donde vivas, ya sea familiar, de la familia política, de la familia nuclear, o sea, depende mucho porque pues ya sabemos que las dos educaciones de marido y de mujer no son iguales, son complementarias y tienen que sacar y dar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, pues hay que también, ¿sabes qué? La escucha es algo bien importante. Si aprendemos a escuchar a nuestros hijos, seremos escuchados,
porque ¿qué nos pasa muchas veces? Somos como dictadores como papás, ¿no? Ujú. Tienes que hacer A, B, C, D, E, y mamá, espérame, estoy ocupada. O luego ahora con los teléfonos o con la computadora, con tantas redes, está mejor, prefieren muchas mamás estar en su telefonito, a estar con los hijos. Y nada más el hijo, espérame. Y todo eso los va aislando más. ¿Y a qué los va acercando? Pues a las redes sociales, a cosas que no les van a dar los valores, la firmeza y esas herramientas que tanto se necesitan. Ahorita esta parte que mencionas, Brenda, la escucha, ¿no? Qué importante, porque como papás nos quejamos de lo avanzada que está esta generación, ¿no? De no entiendo a mis hijos, no entiendo lo que ven, no entiendo lo que escuchan, no entiendo, no sé, los problemas políticos que siguen, pero aún así, teniendo la capacidad de, como dices tú, dejar el teléfono, sentarte y escucharlos, o simplemente vete a ver su partido de soccer, vete a conocer a sus maestros, vete a conocer a sus amigos. Seguimos por nuestra posición de poder como padres sin tomarlos en cuenta, sin darles ese respeto escuchando, ¿no? Y menospreciamos su tiempo porque mi tiempo como papá es más importante y vete a la fila. Entonces, Sí. esto es oro molido, el que lleguen los hijos y te estén platicando algo. No sé si te pasa a ti, Brenda, pero cuando yo les pregunto a mis adolescentes cómo te fue en la escuela, bien, ¿no? Y bien, salen de prácticas y obviamente para mí es muy difícil porque por lo general, y eso nada más es un hijo el que manejo, pero sale de práctica y viene cansadísimo porque le ponen unas friegas en las prácticas, entonces lo que más quiere, y como todo adolescente, entendiendo que los adolescentes ahora la cantidad de información que manejan es tanta, que buscan su espacio, así como dicen, adolecen, tienen que Parece. buscar su espacio para poder crecer, o sea, como dicen, está bien que estén en su cuarto de repente, está bien que estén a solas, porque tienen que bajar, o sea, ahora sí que download, bajar esa información y entender cómo van a procesarla. Pero en el momento que ellos te dicen, mamá, y de repente estás o haciendo comida o estabas hablando con la amiga, yo aviento todo, o sea, en verdad que no me importa, si estoy hablando con alguien, adiós, bye. Y no todo el Sí. mundo lo entiende, no todo el mundo Fíjate, entiende, pero eso es que es parte, es importante. sí, fíjate, Carla, creo que aquí estás aterrizando en el tiempo de calidad, esa calidad que les tenemos que dar a los hijos. Ahora muchas mamás trabajan también y tiempo completo y llegan muy cansadas a casa, entonces el hijo así como que en segundo lugar, pero hay mamás de verdad admirables que llegan a casa y se dedican totalmente ya esas horitas que les quedan del día a los hijos, a atenderlos, a ver cómo les fue, a escucharlos, ¿no? Porque hay algo muy cierto, si uno de niños no los escuchas, de por sí llega ese hermetismo total en la adolescencia, que ahora además cabe decir que la adolescencia se ha prolongado. Yo tengo un hijo de 24 años y ya está prolongada su adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los vas viendo, están cómodos ellos desde su posición como hijos de papá y de mamá en casa y pues ahí se sienten protegidos. Entonces, ¿qué nos toca también a nosotros? Pues ayudarlos a salir, darles las herramientas para que salgan, pero todo esto no va a ser con prepotencia, va a ser presentándoles la otra cara de la moneda, que ahorita ya tú me dirás en qué momento entramos con la humildad, ¿no? Claro, claro. Es que todo esto le escucha. La calidad, esa es humildad por parte de los padres. Estamos dando los tintes de la humildad. Pero antes de entrar a esa humildad, vamos a saludar a toda la gente que nos acompaña. César, estos programas me dan esperanza. Muchas gracias, César. Son preparados con mucho, mucho amor. Leti, te mandamos un beso para ti. También allá a Guadalajara, Brenda, más cerca de ti. Saludos, Brenda y Carla. Norma Vargas, gracias por acompañarnos. Josefina Zárate, ¿cómo se pueden comunicar para una consulta? Claro que sí, Josefina. Aquí la gente de Valora se comunica contigo. Brenda, ¿tú das consultas? ¿No das consultas? No doy consultas.
Brenda da pláticas, pero hay gente de Valora preparada para todo esto. Y claro que sí se ponen en contacto contigo. Concepción Saucedo Quirarte, interesante programa, muchas gracias. Mónica Montes, saludos, muy buen tema, gracias. Brenda, ¿tú alcanzas a leer? Marta Barba, gracias por compartir temas interesantes. Sí. Y ya no los demás, a ver. Sosa, Maye. Bendiciones, ajá. Gracias igualmente. Saludos saludos desde de la UEM. De la UEM. No sé dónde es, pero qué bien. Gracias. ¿De dónde es eso, Sosa? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Síganos, coméntenos cómo viven la prepotencia, en qué momento viven la prepotencia o cómo viven la humildad con sus hijos, porque la verdad es que hablar de las dos es darle justicia a las dos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, ya tenemos como padre la prepotencia, ya entendimos nuestro papel y la verdad es que vamos bajándole al nivel de la prepotencia y vamos subiéndole al nivel de la humildad, ¿no, Brenda? Sí, así es. Me encanta esa imagen que estás presentando ahorita, Carla. Dice, un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Gabriel García Márquez, hombre sabio, ¿verdad? O sea, muy, muy cierto. Claro, ¿no? Y nos quedamos mirando hacia abajo y la verdad es que esta sabiduría se aplica en el, te quieres quedar mirando hacia abajo, ahí te vas a quedar, ¿no? Te vas a quedar mirando hacia abajo. ¿Y quién está para arriba, no? Para arriba está Dios, para arriba están las gracias, para arriba está la esperanza, para arriba está la felicidad, pero seguimos caminando mirando hacia abajo a los demás, porque soy más importante, porque valgo más, porque tengo más educación, porque tengo más dinero, porque tengo mejor carro, porque tengo mejor casa, porque en este momento no me pasan problemas, cuando en realidad todo eso es efímero, Brenda, ¿no? Y como decimos, nada te llevas, ni nada se lleva a nuestros hijos, ¿eh? Y yo veía en un programa de ejercicios espirituales que en Agrupación de Esposas Cristianas los estamos haciendo para prepararnos para esta Pascua tan importante. Decíamos, mamá, tú eres la maestra de amor y creatividad en tus hijos. Entonces, ¿cómo soy maestra de amor y creatividad? ¿Y por qué soy maestra de amor y creatividad? Porque lo que tu mamá tienes que evangelizar en tus hijos tiene que liberar, salvar y sanar a tus hijos. Y yo dije, wow, liberar, salvar y sanar a mis hijos. Sí. Qué sencillo. Porque los quieres ver arriba, porque los quieres ver contigo. Entonces, qué importante que esta humildad le demos el lugar principal en lugar de esta prepotencia que tenemos tan mal equivocada, como hemos mencionado todo este tiempo. La tenemos enfocada es que la prepotencia es liderazgo, la prepotencia es saber lo que quieres, la prepotencia es, no sé, personalidad. No, ni una, ni otra, ni la otra. Entonces, lo que sí es libertad, liderazgo, personalidad, todo eso es humildad. Y entonces entramos en la práctica de la humildad, Brenda, tan importante. Así. Sí, muy importante, Carla. Y sabes que también nos falta enseñar, darles tareas a los hijos. Muchas veces, sobre todo en países como México, que somos afortunados al tener ayuda, pues decimos, ay, no, que lo haga la señora que viene a ayudar, y que los niños se dediquen a sus juegos, a sus tareas, y ahí vayan a sus clases, ¿no? Y no les damos tareas en casa. Todas estas responsabilidades no son peyorativas, al contrario, son formativas. Les van formando a los niños y les van haciendo tener también un sentido de responsabilidad en comunidad, ¿no? Si no, cuando lleguen a un trabajo, ¿qué pasa? Pues va a ser una persona, o en la escuela, pueden convivir solamente con ellos mismos y a veces ni con ellos, hasta les cuesta trabajo, ¿no? De verdad, o sea, no saben trabajar en equipo, no saben pues participar en un trabajo pues ya laboral, formal,
Y pues hay que enseñarles también, fíjate, algo bien importante, a través de los juegos de mesa y todo eso, enseñarles a que ceder no es perder y Ujú. entender que a veces gana uno, a veces gana el otro y a veces alguien tendrá mucha suerte porque también ocurre, pero no pasa nada, es un juego y la vida así va también. Vamos aprendiendo también. Si no, fíjense, si no nos equivocamos, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a saber que había otra opción? Si Claro, todos tenemos ganar, 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 pues nunca vimos que había otra opción, ¿no? como decimos, no conocía el otro lado de la moneda, ¿no? Y cuando Así es. nuestros hijos caen en ese otro lado de la moneda, no siempre voy a estar yo, ¿no? Y eso es lo que ¿Mm? decimos, esa es una plegaria y un rogar a todos nosotros como padres, no eres eterno, y ellos se quedan aquí y siguen educando y siguen viviendo. Entonces, ¿qué quieres que sigan haciendo? ¿Cómo quieres que se sigan formando en la felicidad o en la miseria que les dejamos como educación? Eso es implorar y eso es de ya, estás tardando, como decían, era para ayer. Era para Eh, ayer, sí. Era para ayer, papás, Ajá. así decíamos mucho en México. Y el cómo entonces esta práctica de buenos hábitos crea la virtud de la humildad. Ahorita lo mencionabas, el escuchar, ¿no? El moldar un buen trato como papás. Bueno, vamos a escucharlos, vamos a entender qué es lo que quieren, la resolución de problemas, que en lugar de llegar a imponernos, vamos a ver, oye, ¿cuáles son las opciones? Y como dices tú, si no conozco que hay más opciones, entonces, ¿cómo sé que había otra forma? Y a lo mejor esa otra forma era más eficiente, más rápida, me dio mejores resultados, lo que quieras, gustes y mandes. En lugar de entrar y decir, aquí yo en primer lugar siempre, y la empatía. ¿Y qué te crea la empatía? La empatía te crea amistades, la empatía te empiezas a crear vínculos con otras personas que no sabías que podías tener vínculos. Entonces, no estamos solos en esta vida, ni nacimos para estar solos. Entonces, esos vínculos te van enriqueciendo, ¿no, Brenda? Así es, y bueno, y todo eso te enriquece, como bien dices, y te da mayor satisfacción. O sea, el servir a los demás te da mucha mayor satisfacción que el tú nada más servirte a ti mismo, ¿no? Y Ujú, bueno, tenemos el mejor ejemplo, la Sagrada Familia, o sea, cómo fue José, cómo fue María, cómo enseñaron al niño Jesús. Y claro. bueno, son el mejor ejemplo de una familia. Nosotros somos familias, nosotros vamos luchando. Nadie nacemos solos, ¿eh? El que se crea que solito lo puede todo, no. O sea, somos seres humanos sociables por naturaleza, ¿no? Y la Claro. familia, pues, es la célula, la base de la sociedad. Aquí, y esta base de la sociedad, esta célula que me deje la escucha, la empatía, el amor, el valorar todo esto. Yo acabo de vivir un ejemplo que a mí me dejó impresionada. En Estados Unidos, al menos, cuando se van a estudiar a la universidad, se van. En México sucede, y ustedes comenten en otras partes del mundo, pero en México sucede que se van. Hay 2 o 3 universidades muy buenas, ahí se van las personas y por lo general no se mudan de casa. Aquí sí te mudas porque las opciones son infinitas para estudiar, ¿no? Y empezamos, yo estoy en ese proceso con mi hija, viendo universidades. Y ya que veo universidades, ves con más lupa lo que los jóvenes viven en estas Ah, universidades. La verdad, la soledad que viven, porque ya no están bajo mamá y papá, ya no comen tan rico, ya no se despiertan y van con sus amigos. Están, en verdad, que van a un individualismo total para aprender específicamente, como es tan específico lo que puedes estudiar, entonces en realidad se pueden enfocar a sus estudios o se pueden enfocar a sus estudios y enfocar a hacer amigos. Y entonces ahí es cuando dije, qué difícil como papá que les hemos enseñado que tú caminas solo, pero al final de cuentas tienen la casa, tienen un abrazo cuando quieren, ¿no? Porque también el prepotente siente de repente y sí, se da cuenta. claro. Pero ¿qué pasa cuando esa prepotencia ya no tiene no tiene un desemboque feliz? Ya no tiene un abrazo de papá y mamá, ya no tiene una comida sana, ¿no? Y están solos en una universidad o se fueron de intercambio o se casaron, lo que sea, se fueron a vivir, se independizaron. Y entonces es una tristeza la que los puede amparar y ir caminando porque les enseñamos a que aquí, en verdad,
mijito, usted las puede todas y no la podemos todas, ¿no? Así es. Y de hecho, ahí hay un grave riesgo, Carla, porque no nos damos cuenta los papás a lo mejor al ir solapando muchas conductas, esta prepotencia, que todo eso los puede llevar a, como tú dices, en el momento que ya se enfrentan consigo mismos, que viven consigo mismos, pues a esa soledad, y esa soledad a qué los lleva a vicios, los lleva muchas veces a pornografía, a ser más susceptibles de las invitaciones, de las drogas, de todo esto que pues los va sacando de un contexto en el que los teníamos. Los tenemos quizás muchas veces, yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando los tenemos ahí como en un caparazón, ¿no? En la burbuja, Están sí. muy, la burbujita, muy envueltos, muy protegidos, para que no le pase nada a mi niño. Y bueno, a todos nos acaba de pasar ahora con la pandemia, que sí nos volvimos a lo mejor un poco más herméticos, un poco así, pero pues nos hemos dado cuenta que no está padre, ¿no? Que hay que salir, convivir, darnos a los demás y pues yo creo que han cambiado muchas cosas a raíz de la pandemia y pienso que mucha más gente está dejando conductas negativas atrás. Esperemos que así sea, ¿no? Sí, que así Pero sea. bueno, Por para ello, nuestros pues, hijos, sí. por nosotros y por nuestros hijos, ¿no? Por esas generaciones, porque sí veo, ¿no? Y sí me pongo a platicar con estos jóvenes y me dice, es que me siento sola. ¿Y qué hiciste? No, pues ahora me puso el reto y me encantó que este hijo de mi amiga me puso el reto de con otro amigo que está en otra universidad, de hoy vamos a hacer otro amigo y hoy nos vamos a meter a otra actividad o hoy nos vamos a meter a una plática de algún tema que nunca habíamos visto. Dije, qué padre que esto es la humildad, el saber mis límites, el saber que no lo puedo todo, el saber que, oye, soy muy bueno en esto, pero en esto no se me da. Entonces, esa es la humildad, empezar a decir qué tengo y qué no tengo, pero el empezar a conocerme, porque eso es lo importante que dices tú, Brenda. Lo que nos trajo el meternos en esta retrospectiva de pandemia es qué tengo que me hace falta. Y ahí es cuando dijimos, híjole, ¿cómo me hace falta abrazar a la gente? Yo no sabía que me gustaba platicar tanto con la gente o que me gustara que ir y salir y ir al súper. O sea, te empiezas a dar cuenta de esos placeres que te hacían parte de, ¿no? Y esa es la humildad, escuchar las diferentes opiniones que la gente es, expresar con asertividad lo que tú eres, pero desde el punto de vista, el decir, esto es lo que tengo, esto es lo que no soy, me gustaría hacer esto. Entonces, ¿cómo me ayudo con los demás para llegar a ese punto? Esa es la asertividad de la humildad y ese es, como dice la Biblia, ¿no? Todo aquel humilde corazón va a pasar por esta puerta muy, muy, muy pequeña. Muy angosta, sí. Muy, muy. Entonces, pues hay que hacerse chiquito, chiquito, pero no en el sentido de humillarse, no en el sentido de dejarse, sino conocimiento de sí mismo y amor de sí mismo para los demás. Así es. Y fíjate, Carla, la prepotencia y la soberbia te harán sentir fuertes, pero solamente un instante será y la humildad te hará grande y fuerte toda la vida. Entonces, qué diferente, ¿no? Te sientes un momento cuando eres prepotente, cuando eres soberbio, pero cuando eres humilde, pues vas a sentir esa paz. Hay una frase que dicen que lo que te quita la paz no es de Dios. Entonces, cuando tú te estás sintiendo como, pienso, yo lo aplico como un termómetro, ¿no? En tu vida. Cuando vas actuando de cierta forma y ya de repente te está quitando la paz, es que ya te estás volviendo muy soberbio, ya estás pasando ese límite. Entonces, se los comparto para que lo puedan aplicar porque es bien importante. Y, y bueno, pues la humildad es todo lo contrario, como bien lo decías, Carla, al pecado de la soberbia, ¿no? Todo lo contrario, como les decía en un principio, es si vemos los dos árboles de las raíces de virtudes y defectos, pues ahí tenemos a la humildad como virtud y a la soberbia o prepotencia como defecto. Y es bien importante que conozcan y reconozcan las fortalezas de otros. Que valoren el trabajo y el esfuerzo, tanto suyo como de los demás. Como decíamos, ¿no? Si no valoran el trabajo de los demás,
van a darse cuenta en algún momento que lo necesitan, pero hasta no sé si recuerdan, ahorita recordé alguna cara de alguna persona como muy frustrada, muy hasta se desencaja, dicen, ¿no? Se sale como de sí porque ellos no pueden controlar la situación, porque viene alguien que tuvo una mejor idea. Entonces, en lugar de decir, oye, qué padre, sí, fíjate, yo aporto tal, no, se desencaja, no les gusta. Y bueno, pues ahí vendría el escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Que si no lo hacen, pues entonces pues van muy mal ellos, ¿no? Y aquí que viene lo que tú mencionabas, la asertividad que ellos tienen. Y fíjate, a esta asertividad yo le sumaría la resiliencia, ¿no? A que sepan sacar lo mejor de sí mismos a pesar de... Hay un caso, estaba leyendo un libro que hablaba sobre la resiliencia y hablaba de un señor que se llama Font, se apellida Font, que hace muchos años tuvo un accidente esquiando. Él estaba esquiando en Tequesquitengo, aquí en México, y perdió una pierna. Y él era, bueno, fanático totalmente. Y entonces pasó un tiempo, me encanta porque dice que estaba en el hospital y de repente solo se dio cuenta que en el techo estaba lleno de papelitos de post-it que decían te amo, tú vales mucho, tú puedes. Eso es fomentarle la autoestima sana a una persona, ¿no? Entonces, bueno, ya pasado el tiempo que él muchas terapias, mucho, se salió adelante y él dijo, bueno, ¿cómo voy a decirme que yo ando en una silla de ruedas? No, dice, mi vida va sobre ruedas. Entonces, es esa la actitud que tenemos que tomar, ¿no? El ir sobre ruedas, todo va girando, todo va bien, todo fluye bien. ¿Por qué ser negativos? ¿Por qué ser pesimistas? Pues es falta de confianza en uno mismo. Por eso decíamos en un principio, ¿no? Puede ser una falsa autoestima también. Claro, claro, ¿no? Y luego hablábamos del respeto, ¿no? El respeto y ser respetados. Qué importante esto, el que cuando tú llegues a un lugar o cuando tú estés en una junta o cuando tú estés en una oportunidad de trabajo, en verdad te pongas, no de repente se va a tomar mal decir al mismo nivel que el jefe, no, bueno, pues es que no estamos hablando totalmente ya sé de posiciones diferentes, pero al mismo nivel humanamente, al mismo nivel en sentimientos. En dignidad. En dignidad, exacto, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de la dignidad de la mujer? ¿Cuántas veces hablamos de la belleza de ser mujer? Y cómo en muchos lugares todavía el ser mujer es menos valorado, ¿no? Y el hombre tiene un poder y tiene un valor diferente al de la mujer, ¿no? Que somos dichosos al estar en países que la dignidad de mujer es igual a la dignidad de hombre, ¿no? Con las características que cada uno encierre, con las bellezas que cada uno aporte al día a día, ¿no? Pero esta prepotencia también se va al sexo, si lo podemos así, ¿no? Esta prepotencia también se va en muchos lugares, en muchos trabajos, es muy sexista todo esto también, ¿no? La opresión al sexo opuesto. Fíjate, Carla, que hay una cita bíblica muy bonita que nos resume gran parte de eso. Está en Proverbios, que Proverbios son los libros sapienciales, ¿no? De la sabiduría. Es Proverbios 22, el cuarto. Dice, la recompensa de la humildad es el temor de Yahvé, la riqueza, el honor y la vida. Bueno, pues ahí tenemos la clave, ¿no? El no buscar nuestra voluntad, sino la de Dios, el buscar servir a los demás y pues seguir ese ejemplo que nos vino a poner, que tanto trabajo le costó y que recordar, ahora como tú decías hace un momento, no estamos en Cuaresma, estamos preparándonos para esto, para dar a los demás, para... como dicen, penitencia, ayuno y oración. Bueno, pues el ayuno, ¿cómo? Ayudando a los demás también, saliendo de nosotros mismos, dejando esa prepotencia a un lado, siendo humildes y ayudar a los demás, ya sea todos lo sabemos y lo hemos escuchado mucho y eso no es el tema, pero sí viene al caso en cuanto a que nos demos nosotros mismos a los demás. Claro. Es un buen ejercicio, pienso yo, de práctica de humildad. Claro, y qué bueno que lo dices, porque así como dices tú, ¿cómo? Yo voy a ayudar a recoger, yo voy a ayudar, pues sácalo, ¿no? Lleva a tus hijos, yo he llevado a mis hijos a recoger basura,
La verdad es que entre más los exponemos y nos exponemos, ¿no? Porque de repente mandamos a los hijos por delante y acá los esperamos nosotros para que ellos aprendan. ¿Y tú? ¿En qué momento en qué momento te llegó la notificación que ya te salvaste, que Ajá, todo ajá. dar? Nada, o sea, estás igualito, ¿no? Hay que vernos igual, estás dignamente igual al mismo nivel que tu hijo, entonces vámonos, agarra tus cositas y vete. Y Brenda, seguimos con comentarios. Mercedes Rubalcaba, saludos queridas amigas, un beso para ti, Meche. Sosa, lo siento, es Sosa, Delaware. Delaware. Ah, ok. Sí, decía yo que era Delaware, pero bueno, como Ok, 2 horas y media de 2 horas de Washington, sí, yo sé que era Delaware, pero soy muy Ah, mala con los mapas. ok. Gracias, Sosa, por vernos. Gracias a todos los que nos han escrito y vamos a empezar a cerrar este programa sin volviendo a recordarles esto, las herramientas que le damos a nuestros hijos en cuanto a la humildad, en cuanto a la escucha, en cuanto al valor del trabajo, en cuanto a la asertividad, en cuanto al respeto, no solamente los van a hacer a ellos una persona buenas ante los ojos de Dios, sino van a ser buenas ante sus propios ojos, porque esta juventud y esta adolescencia, como dices tú, de repente prolongada, Brenda, Sí. están tan encerrados y cargan tanto equipaje ajeno, menos el personal, menos el suyo. Entonces, si queremos que carguen su propio equipaje a sus propias expediciones, como lo tenemos aquí en las fotos, y que sean libres y que crezcan y busquen sus propias aventuras, ¿cómo va a ser ese equipaje? Ese es un equipaje en el que sí eres un niño y hablarles de sus virtudes y hablarles sus características y decirles, engrandecerlos, claro, pero no engrandecerlos en aire, engrandecerlos en valores, Así engrandecerlos en es. virtudes, ¿no? Así es, y pues para ello tenemos que educar una autoestima totalmente balanceada, ¿no? Que sea Ujú. equilibrada, donde conozcan las virtudes y sus defectos, que también sepan, pues sí, sí tienes defectos, son tales, pero qué tal, mijito, si vamos trabajando por ellos con tal y tal cosa, y ya irles ayudando a eso, ¿no? Para que tengan los puntos a mejorar. No tanto decirles, es que estás defectuoso, mijito, qué mal. No, no. No, Tus puntos a mejorar son esos, tus debilidades son estas, hay que fortalecerlas. Y bueno, y para ello, pues evitar que sean seres arrogantes, que no se sientan superiores, obviamente no prepotentes, y que se propiciarles el respeto hacia los demás. Volvemos a insistir en ese respeto, Carla, que es fundamental para que no menosprecien a nadie absolutamente. claro, Sí. claro. Y Y fíjate, podríamos concluir también que la prepotencia se da por o demasiada o poca autoestima, ¿no? claro, O sea, ya sea por cualquiera de estos dos extremos, por frustraciones. Es un mecanismo de defensa también para proteger su ego. ujú, ujú, claro. Y Vamos, cuando tengamos esas situaciones o cuando veamos que nuestro hijo es así, los vamos invitando a que, papás, vayamos pelando la cebolla, vamos viendo qué hay detrás de esa conducta, por qué mi hijo tiene esa conducta. Y yo empezarme a ver, lo estoy alzando, lo estoy llevando a una, ahora sí como decíamos, lo estoy liberando, lo estoy sanando, lo estoy salvando con esta conducta que mi hijo tiene o que yo tengo para mi hijo. Ir entendiendo todo eso, ¿no? Que el niño bullying o el niño que molesta o la niña que molesta, muchas veces hay razones atrás, ¿no? Y esto es, como decíamos, ¿qué estoy mandándole al mundo? ¿Qué le estoy entregando al mundo, no, Brenda? claro, y es nuestra responsabilidad como papás, el educar una sana autoestima y el hacerles ver, como decíamos, sus virtudes, sus defectos y el irles ayudando a encauzarlos ambos. Y bueno, aquí en esta grafiquita me encanta, esa es nuestra frase consentida, dime si no, Carla, de la Claro, agrupación. claro. Con esto Es, nos vamos a ir despidiendo, pero ¿con qué te quieres despedir, Brenda? Con esta imagen. bueno, pues ese Jesús que si bien no era blando, no era
muy no era dejado, pues, porque eso es Claro. lo que nos enseña Jesús, que no hay que ser dejados, hay que Ujú. tener carácter, hay que ser fuertes, pero que podemos compartir con los demás, que ceder no es perder, ¿no? Y que aprende siempre a darle la dignidad a los demás. Y me encanta, pues, ese Jesús, enséñanos a amar como tú amas. Suena muy fácil, lo dije muy rapidito de corridito, pero no está fácil vivirla realmente amando como Él ama. Pero practiquémoslo, vale muchísimo la pena y nos va a Claro, dar mucha más paz y satisfacciones. claro. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y me voy con esta imagen, ¿no? Que habla más que en mis palabras es personalmente, hay que hacernos pequeños para ser grandes, hay que hacernos Jesús, que se entregó en una cruz para amarnos. Entonces, hay que hacer esa cruz y que los demás nos vean por esa cruz y no por lo que yo alarde alrededor de esa cruz. Y Brenda, gracias por acompañarme. Nos vemos la semana que entra con algún programa de agrupación de esposas cristianas. Brenda, nos despedimos como siempre con esta frase: Jesús, Maestro Divino. Enséñanos a amar como tú amas. Que Dios los Gracias. bendiga. Gracias a todos por estar aquí. Hasta luego.